Mi hijo se muere, señor, susurró la voz, un hilo roto y tembloroso que apenas logró cortar la densidad del silencio. Las palabras quedaron flotando en el aire pesado del despacho, enroscándose con el humo perezoso de un cigarro. Arrodillado sobre una alfombra persa que costaba más que su casa y todos sus recuerdos, Ricardo no se atrevía a levantar la mirada del suelo. Sentía los ojos del hombre detrás del escritorio de caoba clavados en su nuca, fríos y penetrantes, como los de una anaconda evaluando a su presa. No había lástima en ese silencio, solo un interés clínico, casi depredador. Ricardo tragó saliva, sintiendo el nudo en su garganta tan grueso como un puño. Samuelito. Tiene un mal en la sangre, una cosa rara que los médicos de acá dicen que no tiene cura, continuó, la desesperación tiñendo cada sílaba. Se me apaga, patrón, como una velita en medio de una tormenta. Me dijeron que en el extranjero, allá en Houston, hay un tratamiento, una esperanza, pero cuesta una fortuna, un platal que ni camellando 10 vidas seguidas podría yo juntar. Pablo Escobar aspiró una bocanada larga de su cigarro, dejando que la ceniza creciera hasta un punto imposible antes de dejarla caer con un toque delicado en el cenicero de cristal. No se apuró en responder. Dejó que la angustia de Ricardo se cocinara a fuego lento, que el eco de su propia súplica lo torturara en la quietud del despacho. El único sonido era el tic-tac de un reloj de pie en la esquina, cada segundo un martillazo en el ataúd de la esperanza del carpintero. Finalmente, el patrón exhaló una nube de humo que pareció cubrir al hombre arrodillado frente a él, como si lo estuviera ungiendo con su poder. «Yo puedo salvar a su hijo», dijo. La voz era tranquila, casi un murmullo, pero resonó en el cuarto con la fuerza de un trueno. A Ricardo se le desbocó el corazón. Una luz, una chispa de esperanza pura y brutal, le estalló en el pecho, amenazando con ahogarlo. Levantó la vista por primera vez, encontrándose con los ojos oscuros y profundos del hombre que tenía el poder de un dios en esa ciudad. Vio en ellos la promesa de un milagro, la salvación de lo que más amaba en el mundo. Pero el patrón no había terminado. «El dinero es lo de menos», continuó, y la sonrisa que se dibujó bajo su bigote no tenía nada de amable. «Aquí la vuelta es otra. Mi advertencia es esta, y quiero que la entienda bien, carpintero, porque de esto no hay marcha atrás. Si yo le doy la vida a su muchacho, si yo pago por ese milagro que usted no puede comprar, esa vida me pertenece». La esperanza en el rostro de Ricardo se congeló, transformándose en una máscara de confusión y terror. ¿Qué quería decir con eso? Escobar se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio, su voz ahora más íntima, más venenosa. «Crecerá sano y fuerte, se lo garantizo. Usted lo verá correr de nuevo, lo escuchará reír, lo verá convertirse en un hombre berraco, pero crecerá bajo mi sombra. Cada vez que lo abrace, sentirá mis manos. Cada vez que lo vea sonreír, sabrá que esa sonrisa la pagué yo. Usted y su esposa lo criarán, sí, pero será mi muchacho. Y cada día del resto de su existencia, desde que se levante hasta que se acueste, usted se recordará que para salvarle el cuerpo, me vendió su alma». El patrón se recostó de nuevo en su sillón de cuero, dejando que las palabras colgaran en el aire, pesadas, irrevocables. «Esa es mi única condición. Yo le devuelvo a su hijo y usted me lo entrega para siempre. Ahora dígame, Ricardo, ¿está dispuesto a pagar ese precio?» El mundo de Ricardo se redujo a ese despacho, a esa pregunta imposible. El tic-tac del reloj era ahora un conteo regresivo hacia la condena. Afuera la vida seguía. Los carros pasaban, la gente reía en algún lugar, pero para él el tiempo se había detenido en el filo de esa decisión. La imagen de Samuel, pálido en su cama, con los ojos hundidos y la respiración débil, luchó contra la visión de un futuro en el que su hijo crecía admirando al monstruo que lo había comprado. Era una elección entre dos infiernos. ¿Qué clase de padre sería si dejaba morir a su hijo por orgullo?
¿Y qué clase de padre sería si lo condenaba a una vida atada al hombre más peligroso de Colombia? La respuesta, la única respuesta posible para un padre acorralado, brotó de sus entrañas como un vómito amargo. Si quieres saber qué decisión tomó este padre desesperado y cómo esa elección selló su destino y el de su hijo para siempre, suscríbete a nuestro canal, porque la verdadera historia apenas comienza. Acepto, patrón. La risa de Samuel se quebró una tarde de martes. No fue de golpe, fue un sonido que simplemente se quedó sin aire, como el último suspiro de un pajarito. Ricardo lo vio desde el marco de la puerta de su pequeño taller de carpintería. El niño, que hasta hacía unas semanas era un torbellino de energía que llenaba la cuadra con sus gritos y carreras, estaba sentado en el escalón de la entrada, con la mirada perdida en una fila de hormigas. No corría, no jugaba, no reía. Esa quietud, en un niño de 8 años, era más alarmante que cualquier fiebre. Fue la primera grieta en el paraíso modesto que Ricardo había construido con sus propias manos, con el sudor de su frente y el olor a madera recién cortada. A partir de ese día, el mundo empezó a desteñirse, a perder su color, comenzando por las mejillas de su único hijo. El doctor Arango era un hombre bueno, de esos médicos de barrio que conocían a sus pacientes por su nombre y no por un número en una carpeta. Su consultorio olía a alcohol y a malas noticias. Después de semanas de exámenes, de viajes al Hospital Central, de noches en vela junto a la cama de Samuel, el doctor lo sentó en su despacho. Puso las radiografías en el negatoscopio, iluminando las sombras que vivían en la sangre del niño. Suspiró, se quitó los lentes y frotó el puente de su nariz con un gesto de derrota infinita. «Ricardo, Marta», comenzó, y por su tono supieron que el veredicto era final. «Es una leucemia, pero de un tipo muy berraco, muy agresivo. Hemos intentado todo lo que está a nuestro alcance aquí en Medellín. La quimio no le está haciendo ni cosquillas. El mal sigue avanzando». Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a su esposa, Marta, que se apretaba un pañuelo contra la boca para ahogar un sollozo. «Pero tiene que haber algo más, doctor», suplicó Ricardo, la voz ronca. «Tiene que haber una vuelta, lo que sea». El doctor Arango dudó, como si las palabras que iba a decir fueran un veneno que no quería servir. Hay un tratamiento experimental», dijo finalmente. «En los Estados Unidos, en una clínica en Houston, Texas, están haciendo milagros con casos como el de Samuelito, pero...» Y esa palabra «pero» cayó sobre ellos como una lápida. «El costo es una cifra de otro mundo, Ricardo. Es inalcanzable para la gente como nosotros». La cifra que mencionó el doctor no era un número, era un insulto, un muro de cemento que se levantaba entre su hijo y la vida. Ricardo salió de ese consultorio sintiéndose como un hombre desollado. La injusticia de la situación era una brasa que le quemaba el pecho. ¿Cómo podía existir una cura en el mundo que solo el dinero podía comprar? ¿Valía más la vida de un niño rico que la de su Samuel? Caminaron de vuelta a casa en silencio, un silencio pesado, lleno de gritos que no se atrevían a soltar. Cada paso era un martirio. Veía a los otros niños del barrio corriendo, jugando a la pelota, y sentía una envidia amarga, un odio contra el destino, contra Dios, contra un mundo tan torcido que le ofrecía una llave para salvar a su hijo y luego se la ponía en una repisa que jamás podría alcanzar. La casa que antes era un refugio de risas y olor a sancocho se convirtió en una sala de espera hacia la muerte. La palidez de Samuel se hizo más profunda, casi translúcida. Ya no quería jugar, apenas comía. Pasaba los días en su cama, dibujando en un cuaderno, y sus dibujos, que antes eran de superhéroes y partidos de fútbol, ahora eran figuras delgadas, casi fantasmales, bajo cielos grises. Ricardo lo veía consumirse y sentía su propia alma desmoronarse. Su fe, esa que lo llevaba a misa cada domingo, se tambaleaba.
Rezaba hasta que las rodillas le dolían, le rogaba a un Dios que parecía haberse quedado sordo. Se sentía atrapado, con las manos atadas, mientras el diablo le arrebataba a su hijo pedazo a pedazo. Y en esa trampa de impotencia, en el silencio de esas noches interminables, mientras escuchaba la respiración débil de Samuel desde la otra habitación, una idea oscura, una semilla prohibida, comenzó a germinar en el rincón más desesperado de su mente. En Medellín, cuando la esperanza se acaba y Dios no responde, todos, hasta el hombre más honrado, saben a qué puerta hay que ir a tocar. El olor a cedro y a sudor honesto fue lo primero que sacrificó. Su taller de carpintería no era grande, pero era su reino, un santuario donde la madera obedecía a sus manos, y el trabajo duro se convertía en pan sobre la mesa. Venderlo fue como arrancarse un pedazo del alma. Vio cómo se llevaban su sierra de banco, su garlopa, el juego de formones que había heredado de su padre. Cada herramienta era una memoria, cada máquina una promesa de futuro que ahora se convertía en un fajo de billetes arrugados. El hombre que le compró todo, un tipo gordo con dedos de salchicha, le regateó hasta el último centavo, sabiendo que Ricardo estaba vendiendo no por gusto, sino por necesidad. Ricardo aceptó el precio miserable sin discutir. El orgullo era un lujo que ya no podía permitirse. La vida de Samuel se había convertido en la única moneda de valor en su universo. Con el dinero en el bolsillo, que le quemaba como si estuviera maldito, sintió una punzada de esperanza. Era un comienzo, pero al contarlo esa noche sobre la mesa de la cocina, la realidad lo golpeó de nuevo. No era ni la 10ª parte de lo que necesitaba para el pasaje de avión a Houston. La siguiente humillación vino vestida de corbata y escritorio, con aire acondicionado. En el banco, un funcionario joven, con cara de no haber sudado un día en su vida, miró sus papeles con desdén. Ricardo le explicó la situación. Le habló de su hijo, del tratamiento, del taller que acababa de vender como prueba de su compromiso. El hombrecillo ni siquiera levantó la vista. Sin garantías reales, sin un bien que respalde el préstamo, es imposible, señor, dijo con una frialdad burocrática que dolía más que un insulto. ¿Qué garantía puedo ofrecerle? ¿La vida de mi hijo?, pensó Ricardo, pero solo apretó los puños y se levantó, sintiéndose más pequeño e insignificante que nunca. Salió de allí a la calle bulliciosa de Medellín, sintiendo cómo las puertas del mundo decente, del mundo de las reglas y los papeles, se le cerraban en la cara una por una. La sociedad tenía un sistema, pero era un sistema que no estaba hecho para salvar a los hijos de los carpinteros. Recurrió a su gente, a su parche de amigos del barrio, a los compadres de bautizo y a los vecinos que lo habían visto crecer. Y allí no encontró desdén, sino algo peor, una impotencia compartida. Vio la pena sincera en sus ojos. Le ofrecieron lo poco que tenían. Un compadre le dio sus ahorros para la primera comunión de su hija. Una vecina le preparaba un sancocho cada 2 días para que él y Marta no se olvidaran de comer. Le daban abrazos, le daban oraciones, le daban palmaditas en la espalda que decían «Estamos contigo, berraco», pero nadie podía darle la montaña de plata que necesitaba. Eran todos pobres, remando en el mismo bote que se hundía. Y la solidaridad, aunque calentaba el corazón, no compraba tiquetes de avión ni pagaba tratamientos en el extranjero. Cada «lo siento, compadre, si por mí fuera» era un clavo más en el ataúd de sus opciones. Se estaba quedando solo, completamente aislado en su desesperación. La estocada final llegó una noche de aguacero. El cielo parecía romperse sobre Medellín.
Samuel empezó a arder en fiebre, una calentura que ningún paño de agua fría podía bajar. De repente comenzó a toser, un sonido seco, horrible, como si sus pequeños pulmones se estuvieran llenando de polvo. Su pecho subía y bajaba con una dificultad aterradora, y un hilillo de espuma blanca apareció en la comisura de sus labios. Marta gritó, un sonido animal, desgarrador. Ricardo cargó al niño en brazos, sintiéndolo tan ligero como un montón de hojas secas, y corrió bajo la lluvia hasta el puesto de salud, con el corazón galopando de pánico. Le pusieron oxígeno, le inyectaron algo para la fiebre, pero la mirada del médico de turno fue la de un hombre que solo podía poner un parche en un dique a punto de reventar. El tiempo se le está acabando, Ricardo. Cada día que pasa aquí es un día que le roba al tratamiento. Esa noche, de vuelta en casa, Ricardo se sentó en la sala a oscuras. La casa estaba casi vacía, despojada de todo lo que alguna vez le dio calidez. Sobre la mesa estaba el pequeño montón de billetes, todo lo que había conseguido con la venta de su vida pasada. Era una suma ridícula, una ofensa. Miró hacia la habitación donde Samuel dormía, con su respiración todavía agitada. El amor que sentía por él era una fuerza física, una tormenta dentro de su pecho que lo empujaba hacia el abismo. Había agotado todas las vías nobles, todas las rutas del hombre honrado. El mundo le había dado la espalda, Dios no escuchaba, y en el silencio de esa casa vacía, en el punto más bajo de su existencia, tomó la decisión. Ya no era una idea lejana, era una certeza. Se levantó, sus movimientos lentos, casi ceremoniales. Había un último nombre en la lista, una última puerta por tocar, la única puerta que nunca se cerraba, pero cuyo peaje era el alma. Conseguir una cita con Dios era más fácil que conseguirla con Pablo Escobar. Ricardo lo descubrió rápidamente. El patrón no tenía una oficina con una secretaria a la que se pudiera llamar. Su nombre se susurraba, nunca se gritaba, y su presencia era un fantasma que lo controlaba todo sin ser visto. Ricardo, un simple carpintero, era invisible en ese mundo de traquetos y vueltas torcidas. Empezó a preguntar, con la boca pequeña, en las tiendas del barrio, en las cantinas donde los hombres de dudosa reputación iban a matar las penas y a cerrar negocios. Buscaba un contacto, un puente, un sapo que pudiera llevar su mensaje a los oídos correctos. Aprendió a leer el miedo en los ojos de la gente. Al solo mencionar el nombre, algunos se persignaban y cambiaban de tema. Otros, más valientes o más estúpidos, le daban una advertencia. No se meta en esa película, parcero. Esa gente no juega. Finalmente, en una panadería que olía a pan fresco y a peligro, el dueño, un hombre pálido y sudoroso, que siempre miraba por encima del hombro, le dio una pista. Vaya a la plaza de mercado el sábado, pregunte por el culebrero. Vaya solo, y que Dios lo ampare, le dijo, y le despachó el pan sin cobrarle, como si le estuviera pagando el funeral por adelantado. Ricardo pasó los siguientes días en un estado de paranoia febril. Sentía que lo vigilaban, que cada carro que pasaba lento por su calle era un mal presagio. No le dijo nada a Marta. ¿Cómo explicarle que iba a pedirle ayuda al diablo en persona? Le inventó una historia sobre un posible trabajo, una mentira que le supo a ceniza en la boca. La espera fue una tortura, cada hora un clavo en su ansiedad, mientras la salud de Samuel seguía pendiendo de un hilo. El sábado, con el corazón en la garganta, fue a la plaza de mercado. El lugar era un caos de olores y colores, un hormiguero humano. Encontró a El Culebrero vendiendo supuestos remedios milagrosos. Era un hombre flaco y escurridizo, con ojos que se movían para todos lados. Ricardo le explicó su caso en voz baja, con la desesperación desnuda en su voz. El hombre lo escuchó sin interrumpir, masticando una hoja de coca. Al final, solo dijo, «Deme su nombre y dónde encontrarlo. Si hay mensaje, se lo hacen saber. Ahora, lárguese de aquí». Pasaron 3 días, 3 eternidades.
Ricardo ya había perdido la esperanza, pensando que su petición se había perdido en el laberinto de la organización. Pero el martes por la noche, mientras intentaba arreglar una silla coja con las pocas herramientas que le quedaban, un carro negro, un Mazda de lujo con vidrios tan oscuros que parecían huecos en la noche, se detuvo frente a su casa. Un hombre joven, bien vestido pero con la cara de quien no sonríe nunca, se bajó y caminó hacia él. No le dio la mano ni le dijo su nombre. «Ricardo, ¿cierto?», dijo, más como una afirmación que una pregunta. «El patrón lo va a recibir. Mañana a las 4. Un carro lo va a recoger en la esquina del Parque Bolívar. No llegue tarde y venga solo». Dicho esto, dio media vuelta, se subió al carro y desapareció tan silenciosamente como había llegado. La noche fue un infierno. Ricardo no pegó el ojo. Le dio un beso en la frente a Samuel, que dormía un sueño intranquilo, y le susurró una promesa de que todo estaría bien, aunque él mismo no se lo creía. Al día siguiente, se puso la mejor camisa que tenía, una prenda humilde que parecía una burla para la cita que le esperaba. Llegó al Parque Bolívar media hora antes, con el estómago hecho un nudo de puro nervio. A las 4 en punto, ni un minuto más, ni un minuto menos, otro carro negro se detuvo a su lado. La puerta trasera se abrió. «¡Suba!», ordenó una voz desde adentro. El viaje fue un laberinto diseñado para confundirlo. Dieron vueltas sin sentido por la ciudad. Se metieron por callejones que Ricardo no conocía, y en un punto le pidieron que se pasara a otro vehículo. No le vendaron los ojos, pero la tensión era tan densa que apenas se atrevía a mirar por la ventana. Finalmente, tras casi una hora de recorrido, el carro enfiló por un camino privado y se detuvo frente a una hacienda imponente, un palacio que no tenía nada que hacer en medio de la pobreza de esas montañas. Hombres con guayaberas, que no lograban ocultar las protuberancias de las armas en sus cinturas, lo miraron con indiferencia mientras lo guiaban por un pasillo de mármol. Lo dejaron frente a una puerta doble de caoba maciza. Uno de los hombres la abrió y le hizo un gesto para que entrara. Ricardo dio un paso y el mundo que conocía se quedó atrás. La habitación era enorme, dominada por un escritorio que parecía un altar. El aire estaba cargado con el humo de un cigarro, un olor dulce y caro, y sentado detrás del escritorio, como un rey en su trono, estaba el hombre cuyo nombre era una leyenda y una maldición. Pablo Escobar lo observó entrar sin parpadear. La puerta se cerró a su espalda con un sonido sordo y definitivo, sellando su destino. Ricardo avanzó. Cada paso sobre la alfombra persa era un paso hacia su propia condena o la salvación de su hijo. Y allí, frente al poder absoluto, sus rodillas cedieron, y la única palabra que su alma pudo encontrar brotó de sus labios como un último rezo. «Mi hijo se muere, Señor». Un leve asentimiento de cabeza fue toda la respuesta que obtuvo. No hubo un apretón de manos, ni una palabra de consuelo. Para Pablo Escobar, el pacto estaba sellado y el asunto cerrado. La transacción había sido un éxito. Se recostó en su sillón de cuero, que crujió levemente bajo su peso, y tomó un teléfono de línea directa que descansaba sobre su escritorio. Ricardo permaneció de rodillas, paralizado, sin saber si podía levantarse, si debía hablar o simplemente desaparecer. Era un fantasma en una habitación donde se acababa de vender su propia alma y la de su hijo. El patrón marcó un número corto, de memoria. Esperó apenas un segundo. «León», dijo, su voz tranquila contrastando con el poder que contenía. «Necesito el pájaro listo en Olaya Herrera. En 1 hora. Un viaje al norte, a Houston. 2 pasajeros, una señora y un niño enfermo. Que todo esté listo y discreto, como a mí me gusta». Hizo una pausa, escuchando. «Sí, el contacto en Texas ya debe saber. La plata no es un problema, que se autorice lo que pidan. Que a ese niño lo traten como si fuera hijo mío». Colgó sin despedirse. Inmediatamente marcó otro número. «Quítele un momento el ojo a la contabilidad, Arturo. Necesito que llame al contacto nuestro en el hospital de Houston.
el de confianza. Le va a llegar un paciente mío, un niño con un mal en la sangre. Quiero que lo reciba el mejor especialista, que no le falte ni un alfiler. La cuenta va a mi nombre, la de siempre, que me lo dejen nuevo. Colgó. Un tercer llamado. Esta vez a alguien que parecía estar más cerca. Topo, estoy aquí con un amigo nuevo, un carpintero. Se llama Ricardo. Su esposa y su hijo Samuel salen para el extranjero en un rato. Necesito que usted personalmente los recoja en su casa en 2 horas. Los lleva al aeropuerto. Se asegura de que suban a ese avión sin ningún contratiempo y me avisa cuando el pájaro esté en el aire. Sea amable con ellos, son mi gente ahora. Tras la tercera llamada, el silencio volvió a caer sobre el despacho. Escobar finalmente posó su mirada sobre Ricardo, quien seguía petrificado en el suelo. «Levántese, hombre», le dijo con un tono que no era ni amable ni cruel, sino simplemente práctico. «Vuelva a su casa. Su esposa debe empacar una maleta para ella y para el niño. Que lleven lo necesario. En 2 horas, como oyó, un carro los recogerá. Usted no va con ellos». La última frase golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. «¿Cómo que no voy con ellos, patrón? Es mi hijo». Escobar aspiró su cigarro, dejando salir el humo lentamente. «Usted se queda. Su hijo va a estar mejor cuidado allá que en los brazos de Dios. Su mujer lo acompañará. Su trabajo, Ricardo, ya no es cuidar a su hijo. Su nuevo trabajo es aquí, conmigo. Ya veremos en qué es bueno, además de hacer muebles. Ahora, vaya, y no haga preguntas». La orden fue tan absoluta, tan final, que Ricardo no tuvo más opción que obedecer. Salió de ese despacho como un autómata, caminando por los pasillos de mármol sin verlos, pasando junto a hombres armados que ahora lo miraban diferente, ya no como un extraño, sino como una nueva posesión del patrón. El aire fresco de afuera le golpeó la cara, pero no lo despertó del trance. El mundo parecía el mismo, pero él era otro hombre. Había entrado a esa hacienda como un padre desesperado y salía como un siervo. Llegó a su casa y las palabras se le atoraron al intentar explicarle a Marta lo que había pasado. Solo pudo decirle la parte del milagro, que un benefactor anónimo había pagado por todo, que tenían que estar listos en 2 horas. Marta, entre lágrimas de incredulidad y alegría, empezó a empacar, haciendo las preguntas que Ricardo no podía responder. Él se movía por la casa vacía, su antiguo reino, ahora solo un escenario de su capitulación. Exactamente a las 2 horas, un sedán elegante, tan negro y silencioso como el de la noche anterior, se detuvo frente a la casa. El topo, un hombre robusto de mirada impenetrable, se bajó y saludó con un respetuoso «Buenas tardes». Ayudó a Marta con la maleta y cargó a Samuel, que estaba demasiado débil para caminar en sus brazos, con una delicadeza que contradecía su aspecto rudo. Ricardo se quedó en el andén, viendo cómo su familia se subía a ese carro que representaba la salvación y la condena. Marta lo miró a través de la ventanilla, con el rostro lleno de confusión y gratitud. Samuel, acurrucado en el asiento trasero, apenas levantó una mano para despedirse. Y mientras el carro se alejaba por la calle de su barrio, llevándose a su hijo hacia la vida, Ricardo sintió un alivio tan inmenso que casi lo ahoga, mezclado con un terror helado que le caló hasta los huesos. La jaula de gratitud, dorada y perfecta, acababa de cerrarse a su alrededor. Los meses que siguieron fueron un sueño febril del que Ricardo no podía despertar. Samuel regresó de Houston. La palabra milagro se quedaba corta. Volvió con el color en las mejillas, con una energía renovada que parecía incendiar la casa, y lo más importante, volvió con su risa intacta, el sonido cristalino que Ricardo pensó que nunca volvería a escuchar. La alegría de Marta era desbordante, una luz que iluminaba cada rincón de la casa vacía. Lloraron, se abrazaron, dieron gracias a Dios, aunque en el fondo de su corazón Ricardo sabía perfectamente a quién le debía esa felicidad. Y esa deuda era una sombra que se proyectaba sobre cada risa de su hijo. La intervención del patrón no terminó con el pago de la factura del hospital.
Fue entonces cuando realmente comenzó la cacería, no una de plomo y sangre, sino una conquista silenciosa y metódica del alma de su familia. Un par de semanas después del regreso de Samuel, el topo se presentó en su puerta. «El patrón manda a decir que esta casa ya no es digna de su gente», dijo con su habitual falta de expresión. «Empaquen, se mudan». Los llevaron a una casa en el poblado, un barrio de ricos donde Ricardo nunca habría puesto un pie ni para pedir trabajo. Era una casa de 2 pisos con jardín, con más cuartos de los que sabían cómo usar y una cocina que parecía de revista. Marta lloró de la emoción, creyendo que era la bendición final de un ángel anónimo. Ricardo caminó por las habitaciones lujosas sintiendo el frío del mármol bajo sus pies. No era un hogar, era el primer eslabón de una cadena de oro. A él le dieron un trabajo. Lo pusieron a cargo de una de las bodegas del patrón, un lugar lleno de mercancía de contrabando. El sueldo era más de lo que había ganado en un año en su taller. Su única tarea era asegurarse de que nadie hiciera preguntas y de que las cuentas cuadraran. Era un trabajo fácil y degradante. Cada billete que llevaba a casa se sentía sucio, manchado. Se había convertido, sin que nadie se lo pidiera explícitamente, en una pieza minúscula pero funcional de la maquinaria criminal que movía la ciudad. Lo habían aislado de su antigua vida. Sus amigos del barrio ya no lo visitaban. La distancia, tanto física como social, era ahora un abismo. Lo veían pasar en el carro nuevo que el patrón le había prestado, y bajaban la mirada. Dejó de ser Ricardo el carpintero, un hombre honrado entre iguales, para convertirse en el hombre de Escobar, una criatura extraña que generaba una mezcla de envidia y miedo. Pero la verdadera red se estaba tejiendo alrededor de Samuel. El patrón era un fantasma omnipresente en la vida del niño. En su cumpleaños no recibió una bicicleta sencilla comprada a cuotas, sino una de carreras importada de Italia, entregada por 2 hombres en una camioneta. En Navidad, la casa se inundaba de los juguetes más caros, de esos que solo se veían en las películas gringas. Cada regalo venía con la misma frase, dicha por alguno de los mensajeros del patrón. Un detallito del señor Pablo para su ahijado. La palabra ahijado era un puñal que se le clavaba a Ricardo en el pecho cada vez que la oía. Escobar era metódico. Estaba destruyendo la base fundamental de Ricardo, su autoridad como padre. ¿Cómo podía competir él, un simple carpintero, con el hombre que le había regalado la vida a su hijo y que ahora le regalaba el mundo? Para Samuel, el señor Pablo se convirtió en una figura mítica, un rey bueno y generoso. Un día, mientras Ricardo intentaba enseñarle a Samuel a clavar un clavo, el niño lo miró con una seriedad impropia de sus 9 años. «Papá, el señor Pablo es el hombre más poderoso del mundo». Ricardo sintió un escalofrío. «Es un hombre con mucho poder, mijo», respondió con cuidado. Samuel sonrió, con una admiración que le rompió el corazón a su padre. «Cuando sea grande», dijo el niño, martillando el clavo con una fuerza recién descubierta, «quiero ser un berraco como él». En ese instante, Ricardo comprendió la verdadera naturaleza de la advertencia en aquel despacho. La cacería psicológica estaba dando sus frutos. El cuerpo de su hijo había sido salvado, pero su alma estaba siendo reclamada, pago a pago, regalo a regalo. El día que cumplió 12 años, Samuel recibió un regalo que selló su destino. No fue una bicicleta, ni un juguete caro, fue una promesa. La fiesta se celebró en la hacienda Nápoles, un paraíso tan vasto y delirante que parecía sacado de la imaginación de un niño. Había animales exóticos pastando en los prados verdes, una plaza de toros privada y una colección de carros antiguos que brillaban bajo el sol. Ricardo y Marta se sentían como 2 campesinos perdidos en el palacio de un rey. Estaban allí, en la mesa principal junto al patrón, pero eran tan solo parte del decorado. La fiesta no era para ellos, era un escenario, y el actor principal era su hijo.
Samuel, vestido con una ropa de marca que costaba más que el antiguo sueldo mensual de Ricardo, era el centro de atención. Reía, corría por los jardines y cada cierto tiempo levantaba la vista para buscar la aprobación de un solo hombre: Pablo Escobar. El patrón lo observaba con una sonrisa casi paternal, una expresión que a Ricardo le revolvía las tripas. Durante el almuerzo, Escobar hizo un brindis, no por la salud del niño, sino por su futuro. Por Samuelito, dijo levantando su copa, un muchacho berraco que va a llegar muy lejos, porque a la gente mía, a mi sangre, nunca le falta nada. La palabra mía resonó en los oídos de Ricardo como un martillazo. Después de cortar el pastel, Escobar llamó a Ricardo para que caminaran a solas por uno de los senderos de la hacienda. Era la primera vez que estaban solos desde aquel día en el despacho. El patrón caminaba despacio, con las manos en la espalda. «Veo que el muchacho está sano y fuerte», comentó como un granjero inspeccionando su mejor ganado. «Usted ha hecho un buen trabajo criándolo, Ricardo. Se le nota la mano». Ricardo no supo qué decir. Un «gracias» le pareció una traición a sí mismo. Se limitó a asentir. «Pero llega un momento», continuó Escobar, deteniéndose junto a un lago artificial donde nadaban flamencos rosados, «en que un hombre necesita más que el ejemplo de un carpintero. Necesita una visión, un camino de poder. Usted me entiende, ¿verdad?» No era una pregunta, era una afirmación. Escobar estaba, con una calma aterradora, declarándolo obsoleto en la vida de su propio hijo. Llamó a Samuel con un gesto. El niño corrió hacia ellos, con los ojos brillantes de emoción. «Samuelito», dijo el patrón, poniendo una mano pesada en el hombro del niño. «Le tengo su regalo de cumpleaños». No sacó una caja ni un paquete. Su regalo era una elección. «He estado pensando en su futuro. Cuando termine el colegio, lo voy a mandar a estudiar al extranjero, a Suiza o a los Estados Unidos, donde usted quiera, para que aprenda de negocios, de economía, del mundo, para que se prepare para volver y ser mi mano derecha. ¿Le gustaría eso, ahijado?» Los ojos de Samuel se abrieron como platos. Miró a Escobar con una devoción que heló la sangre de Ricardo. Era el sueño más grande que un niño como él podía imaginar. Era un pasaporte a otro universo. «¿De verdad, padrino?», balbuceó el niño. «Mi palabra es ley», sentenció Escobar, y entonces giró su cabeza lentamente y miró a Ricardo. Fue un movimiento sutil, pero cargado de veneno. La lección final, el momento de la humillación. «Claro», añadió, sin dejar de mirar a Ricardo, «siempre y cuando su papá esté de acuerdo. Al fin y al cabo, él es quien manda en su vida, ¿no es así?» Toda la escena se detuvo. El mundo se quedó en silencio. Samuel, por primera vez, miró a su padre. Pero no lo miró buscando permiso. Lo miró con una súplica ansiosa, con el miedo de que ese hombre bueno pero insignificante, su padre, pudiera interponerse en su glorioso destino. En la mirada de su hijo, Ricardo no vio amor ni respeto. Vio impaciencia. Vio, por una fracción de segundo, lástima, y Ricardo comprendió. Este era el verdadero precio. No era el dinero, ni el trabajo en la bodega, ni la casa de lujo. Era este momento, el momento de ser borrado. El momento de tener que bendecir la transacción que le entregaba el alma de su hijo al diablo, y tener que hacerlo con una sonrisa. Cualquier protesta, cualquier vacilación, lo convertiría en el villano de la historia, en el obstáculo para la felicidad de su hijo. La trampa era perfecta. Respiró hondo, sintiendo cómo su espíritu se partía en dos. Miró a Escobar, luego a su hijo, y forzó la sonrisa más dolorosa de su vida. «Claro que sí, mijo», dijo, y su voz sonó extraña, lejana, como si perteneciera a otro hombre. «Si es lo que usted quiere, y si el patrón lo dice, es una bendición». La sonrisa de alivio de Samuel fue para Escobar. El abrazo que dio, lleno de gratitud y alegría, fue para su padrino. Ricardo se quedó parado a un lado, invisible, mientras el hombre más poderoso de Colombia
abrazaba a su hijo. La lesión había sido aplicada. La humillación era completa. Ya no quedaba nada por reclamar. A partir de ese día en la hacienda Nápoles, Ricardo dejó de luchar, se rindió, se convirtió en un fantasma que deambulaba por una casa que no era suya, casado con una mujer cuya alegría ya no compartía y siendo el padre de un hijo que lo miraba con una mezcla de lástima y condescendencia. Los años que siguieron fueron una larga y lenta caída en un abismo de silencio y alcohol. Cumplía con su trabajo en la bodega con la eficiencia de un autómata. Contaba los fajos de billetes sucios, firmaba los papeles y regresaba cada noche a su jaula de oro para sentarse en un sofá de cuero italiano y beberse, trago a trago, los restos de su dignidad. Marta, su esposa, había elegido el camino de la negación. Se aferraba a las comodidades, a la seguridad económica, a la salud radiante de su hijo. Se convenció a sí misma de que el señor Pablo era un benefactor excéntrico, un ángel guardián al que la vida les había puesto en el camino. Se negaba a ver la oscuridad en los ojos de su marido, el vacío que se había instalado en su alma. Cualquier intento de Ricardo por hablar, por rasgar el velo de fantasía, era recibido con un «No empieces, Ricardo, por favor, estamos bien, Samuel está bien, ¿no es eso lo único que importa?». Y así, el silencio entre ellos creció hasta convertirse en un muro de hielo. La ruina de Ricardo se completó el día que Samuel cumplió los 17. El viaje a Suiza para estudiar finanzas, el gran regalo prometido por su padrino, era inminente. Samuel se había convertido en un joven arrogante y seguro de sí mismo, con la ropa cara, el reloj de oro y los modales de aquellos que nunca han conocido la necesidad. Hablaba con el slang de los traquetos, se movía con una prepotencia aprendida de los sicarios que lo trataban como al príncipe heredero. Esa tarde, Ricardo lo encontró en el jardín, fumando un cigarrillo con la misma pose que le había visto tantas veces al patrón. Con el valor que le daban 3 vasos de whisky, Ricardo decidió hacer un último y patético intento por salvar algo de los escombros. «Samuel», empezó, su voz rasposa por el desuso. «¿Usted de verdad sabe quién es ese hombre? ¿Sabe de dónde sale todo esto?». Samuel exhaló el humo lentamente, mirando a su padre como si fuera un bicho raro. «¿Otra vez con eso, papá? El padrino es un hombre de negocios, un berraco que ayuda a la gente. A nosotros nos ayudó, ¿o es que ya se le olvidó que me estaba muriendo? Él no es un santo, Samuel. La plata que...». Ricardo intentó continuar, pero su hijo lo cortó en seco, su voz llena de un desprecio afilado como una navaja. «¿La plata qué? ¿Usted qué sabe de plata, papá? Lo único que usted supo hacer fue llenarse las manos de aserrín en un taller que ni para salvarme la vida le sirvió». La crueldad de las palabras dejó a Ricardo sin aire. Eran las mismas palabras que él se había repetido en sus peores pesadillas, ahora pronunciadas por la persona que más amaba en el mundo. «El patrón», continuó Samuel, acercándose a su padre hasta casi tocarle la cara, «me dio la vida, me dio un futuro. Me enseñó que en este mundo torcido, o se es un martillo o se es un clavo. Y usted, papá, usted eligió ser un clavo». Samuel tiró la colilla al césped perfectamente cuidado, la aplastó con su zapato italiano y le dio una última mirada a su padre. «Voy a hacer mi maleta y por favor, no me vaya a hacer pasar una vergüenza en la despedida». Esa noche, Ricardo no bebió. Se sentó en la oscuridad de la sala, en un silencio absoluto. Había escuchado la verdad. Su espíritu, ya fracturado, se había hecho polvo. Escobar no solo le había quitado a su hijo, le había enseñado a su hijo a despreciarlo por todo lo que él alguna vez fue. Un hombre honesto, un trabajador, un padre que solo sabía construir cosas con las manos. En un rincón, sobre una repisa, vio una vieja foto en un marco de plata. Era él, años atrás, sonriendo en la puerta de su taller, con el delantal cubierto de polvo de madera. Un hombre pobre, pero íntegro. Un hombre libre. Un rey en su pequeño reino de cedro.
Miró esa foto y luego su propio reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Solo vio a un viejo derrotado, un sirviente bien vestido en la casa de su amo. La caída había terminado, había llegado al fondo. El día que Samuel se fue para Suiza, el aeropuerto Olaya Herrera parecía una fiesta privada. Varios de los hombres de confianza del patrón estaban allí, no para vigilar, sino para rendirle honores al joven príncipe que partía a su conquista del mundo. Samuel caminaba entre ellos con una naturalidad que a Ricardo le dio náuseas. Les daba la mano, los llamaba por sus apodos, reía con sus chistes. Era uno más de ellos. Se despidió de su madre con un abrazo largo y la promesa de llamar cada semana. A Ricardo le dio un apretón de manos rápido, casi un formalismo. «Cuídese, papá», le dijo, y en sus ojos no había ni una sombra de la conexión que alguna vez los unió. Eran dos extraños que compartían un apellido. Ricardo se quedó parado detrás de la barrera de cristal, viendo cómo el avión despegaba, llevándose al muchacho que era su hijo pero que ya no le pertenecía, rumbo a un futuro brillante y podrido que él mismo había comprado. El nuevo normal para Ricardo fue el eco de una risa que ya no estaba, el eco de una vida que había destruido para salvarla. Siguió trabajando en la bodega, moviendo cajas, contando plata, envejeciendo en silencio. La casa del poblado, ahora sin la presencia juvenil de Samuel, se volvió inmensa, opresiva, un mausoleo de lujo para un hombre muerto en vida. Marta llenaba los días con compras y visitas a sus nuevas amigas, otras esposas de hombres del cartel, mujeres que habían aprendido, como ella, a no hacer preguntas. Ricardo se limitaba a existir, un recuerdo viviente del poder absoluto de su benefactor. Mientras tanto, en las calles de Medellín, la historia del hijo del carpintero se convirtió en leyenda, un cuento de hadas con un padrino oscuro. Se contaba en las tiendas y en las cantinas, no como la tragedia de un padre, sino como la prueba definitiva de la benevolencia del patrón. «Ese Escobar es un berraco», decían. Supo lo del carpintero Ricardo. El pelado se le estaba muriendo, desahuciado, y el patrón no solo lo mandó a curar a los Estados Unidos, sino que ahora lo tiene estudiando en Suiza, con los hijos de los millonarios. La historia se esparcía como una semilla, consolidando la reputación de Escobar no solo como un bandido temido, sino como un santo popular, un dios terrenal que podía arrebatarle las almas a la muerte misma. Nadie hablaba del precio, nadie veía las cadenas invisibles, solo veían el milagro. La fachada dorada de un pacto hecho en el infierno era su pieza maestra de propaganda, la demostración de que su poder no residía en cuánta gente podía matar, sino en cuántas vidas podía poseer. Y así, Ricardo, el hombre que solo quería salvar a su hijo, se convirtió en el pilar anónimo sobre el que se construyó parte del mito de Pablo Escobar. Su tragedia personal fue el combustible para la leyenda de otro. Al final, uno se pregunta, ¿qué es un milagro? Ricardo le pidió a Dios una cura y no obtuvo respuesta. Le pidió al diablo, y éste se la concedió en menos de un día. Salvamos a nuestros hijos cuando les damos todo lo que el dinero puede comprar, incluso si en el proceso les enseñamos que el alma no tiene valor. Ricardo salvó el cuerpo de Samuel de un mal en la sangre, pero lo entregó a una enfermedad mucho peor, la del poder y la codicia. Lo alejó de la tumba, sí, pero lo empujó a un destino donde la muerte es solo un riesgo laboral. A veces, la respuesta a una súplica desesperada no es una bendición, sino una maldición con una sonrisa amable. Es una lección escrita con la tinta más amarga. Hay jaulas que no están hechas de barrotes, sino de gratitud, y de esas nunca se escapa.